Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo un video de un tema que de pronto a muchos nos podrá interesar y es algo que nos puede estar cuestionando muchas veces y que probablemente nosotros no sabemos una solución o una forma de evitarlo. Entonces hoy les vengo a hablar de si realmente el macro extremo corta la vida útil de nuestras cámaras. Entonces voy a decirles más o menos qué es lo que sucede con esta técnica y pues como unos tips o unas soluciones que nos puede ayudar o a conservar nuestra vida útil de nuestra cámara. Entonces no se le olvide quedarse hasta el final para que vean cuáles son esos tips y empezamos. Primero que todo, no se les olviden suscribirse, compartir este canal, darle like, que todo esto me ayuda para crecer, es totalmente gratis y con cada like y con cada vista que ustedes me den me están apoyando y me están ayudando a crecer para que yo pueda seguir haciendo este contenido y para que les vaya trayendo cosas nuevas relacionadas a este gran mundo del macro extremo. Yo tengo que confesar que realizar fotografía de macro extremo es una técnica que puede alcanzar resultados muy impresionantes a la vista del ser humano. Son detalles que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a ver y cuando los empezamos a ver es realmente llamativo a la vista de muchísimas personas, incluso de nosotros que ya llevamos cierto tiempo haciendo este tipo de fotografías. Esto puede ser un hobby que puede tener un valor documental altísimo, no solo para las personas que admiramos la naturaleza, sino también para todas aquellas personas que estudian la naturaleza y quieren tener como un archivo digital de todas esas cosas que están en el campo. Entonces es algo que no solo nos sirve a las personas que somos aficionadas a esto, sino a los profesionales de este tema. Por eso cada vez, o no sé si ustedes han tenido la sensación que cada vez que ustedes toman fotografía de macro extremo, se preocupan por tomar o por cumplir las fotografías exactas que nos piden el software. Entonces cada vez nosotros queremos ser más exactos en nuestras fotografías con el fin de evitar ese desgaste o ese trabajo extra que podemos darle a nuestras cámaras. Entonces nosotros cada vez tratamos de calcular con mayor precisión las fotos que queremos y cometer el menor número posible de errores para que todas estas fotografías que se tomen de más o que se tomen mal se eviten al máximo y aún así conservar la vida útil de nuestra cámara o alargarla, que es como el objetivo principal. Pero sucede algo con esto de macro extremo: si no tomamos muchas fotografías, si no hacemos muchos stackings, es algo difícil de mejorar. Tenemos que tomar fotografías como suceden en todos los campos de la fotografía o con todo tipo de arte, que la práctica hace el maestro, pero ¿bajo qué costo? ¿Tenemos que sacrificar sustancialmente la vida útil de nuestra cámara o tenemos algunas formas de evitar este tipo de desgaste que tenemos en nuestros equipos? Como todos sabemos, las cámaras están compuestas de muchos elementos mecánicos, aunque cada día se están usando menos elementos mecánicos y cada vez más digitales. Son partes que eventualmente se van a desgastar, la usemos mucho o poco, va a llegar a un punto que se va a desgastar. Pero hablando de fotógrafos normales, me refiero a fotógrafos que no toman fotografías, por ejemplo, de deporte, que tienen que usar muchas ráfagas, o de personas que hacen fotografía de macro extremo, o incluso aquellas personas que toman fotografías de time lapse. Son técnicas que requieren de muchísimas fotografías en un espacio de tiempo muy corto y que van a afectar nuestras cámaras. Entonces, ¿es realmente el macro extremo dañino para nuestras cámaras? Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque obviamente vamos a dar un desgaste mecánico a nuestras cámaras eventualmente y se va a dañar. Como todo aparato electrónico o todo aparato mecánico en este mundo, pues va a tener un desgaste que poco a poco va a afectar en su rendimiento y eventualmente va a dañar el aparato o vamos a tener que mandarlo a reparar. Entonces, refiriéndome a este tipo de técnicas, ¿yo qué recomiendo o yo qué hago para que la vida útil de mi cámara no se vea afectada de cierta manera o en un corto plazo, sino que sea un poco más largo? Y uno de ellos es cambiar el modo de disparo. Hoy en día casi todas las cámaras, si no todas las cámaras, tienen o no me recuerdo exactamente si las DSLR o las antiguas que venían con espejo, vienen con un modo silencioso. Esto hace que la cortina del disparador no se suba y se baje, evitando un desgaste mecánico. Por ejemplo, en mi cámara, en mi Fujifilm X-T3, eso se llama Electronic Shooter o disparo electrónico o disparo silencioso, que se consiguen las mayorías de las cámaras hoy en día lo tienen ese tipo de disparo. Y eso hace que no haya un desgaste
de ese elemento mecánico que tenemos en nuestra cámara a la hora de tomar las fotografías. Entonces, uno de los consejos que yo le daría a todas las personas que están haciendo macro extremo, están iniciando y están como en esa cosa de estar practicando diariamente o muchas horas al día, es que siempre hagan con el disparo electrónico. Además, ese disparo electrónico nos va a eliminar una vibración extra que tiene nuestro cuerpo de la cámara, que es al subir y a cerrar la cortina, a cerrarla y a abrir la cortina. Entonces ya es un desgaste mecánico menos de en qué preocuparnos. Bastante interesante de saberlo y es bastante útil. Hay algunas personas que dicen que este tipo de disparos puede reducir un poco la calidad final de la fotografía, pero pues como les decía antes, ¿bajo a qué costo? ¿Estamos realmente viviendo de este tipo de fotografía? ¿Es simplemente un hobby? ¿Nos están pagando por tomar estas fotografías? Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que decidir y pues llegar a una conclusión si vale la pena usarlo y de pronto reducir una cantidad casi imperceptible de nuestra calidad de la fotografía con tal de pues darle una vida útil a nuestra cámara, ya que pues en estos tiempos no se pueden haber muchas condiciones laborales que nos permita estar cambiando de cámaras muy seguido. Entonces pues ahí está la solución. Otro aspecto que yo tengo en cuenta y que yo recomiendo a todas las personas de esto del macro extremo es el polvo. El polvo es uno de nuestros enemigos y sobre todo de los aparatos electrónicos y más de las cámaras. Me he visto afectado por el polvo en mi sensor y eso ha dado muchísimos problemas a la hora de tomar fotografías de macro extremo, incluso de macro, porque pues hay muchas magnificaciones que lo hacen más visibles. A mayor magnificación pues todos los defectos de nuestro sensor se van a hacer visibles. Entonces la forma de que yo he hecho para conservar mi cámara lo más limpia posible y evitar como ese daño del polvo es, primero, como todos sabemos, los fuelles, los tubos de extensión son cosas que son hechas por decirlo así, de una forma artesanal o una forma barata. Entonces yo recomendaría que una vez nosotros terminamos la sesión de macro extremo o de macro, ya estemos usando tubos de extensión, es poner un lente de la cámara, un lente nativo de la cámara automáticamente y no dejar la cámara por días con esos tubos de extensión o con ese fuelle, porque eso va a ser como un impulsor de polvo en nuestro sensor. Y especialmente, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en áreas que hay brisas de aire que son susceptibles a ese tipo de como ese empuje del aire, va a aumentar aún más las partículas de polvo en nuestro sensor. Entonces son cosas para tener en cuenta. Puede que se vea insignificante, pero yo he tenido problemas y al inicio fue un error que yo cometí, que dejaba los tubos de extensión con mi cámara y son adaptadores y tubos que no están sellados, no están totalmente sellados como el lente de una cámara, que están especialmente diseñados para eso. Entonces van a entrar de alguna otra forma, van a entrar partículas microscópicas que pues obviamente por una foto normal no se nota, pero en macro extremo sí nos va a afectar la calidad final de nuestra fotografía. Otro punto para tener en cuenta y que yo siempre hago apenas termino nuestra sesión de macro extremo es almacenar nuestras ópticas, los lentes de microscopio, los tubos de extensión y nuestros fuelles en bolsas como estas de diferentes tamaños que se pueden conseguir en cualquier supermercado y mantenerlos en estas bolsas resellables. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar que se nos entre polvo a nuestros tubos de extensión y eso va a actuar como una especie de aspiradora que va pues a capturar todo el polvo del ambiente y lo va a introducir en nuestro sensor. Entonces es otro punto que yo tengo en cuenta. Siempre que termino mis sesiones de macro extremo, desarmo todo y lo pongo de vuelta en bolsas resellables para evitar ese tipo de problemas en el futuro, que se nos vaya entrando problemas, especialmente en los fuelles que ya son un poco antiguos y pues empiezan como a soltar sustancias y pequeñas partículas en el interior. Entonces siempre traten de limpiarlos periódicamente y cuando se limpien, guardarlos en las bolsas resellables y vamos a evitar problemas de polvo en nuestros sensores. Entonces ese es el video de hoy. Me gustaría que ustedes me contaran qué otros consejos ustedes podrían darnos para cuidar nuestras cámaras en este tema del macro extremo, qué cosas hacen ustedes y si ustedes realmente alguna vez se habían puesto a pensar en este tipo de problemas o este tipo de
habían tenido este tipo de preocupaciones para este tipo de técnica. Muchas veces lo pasamos en alto y creemos que pues las cámaras entre más tiempo pues van a durar más, pero pues son cosas que nos pueden pasar. Entonces díganme ustedes qué piensan sobre este tema, si se habían preguntado alguna vez sobre este tipo de cuestiones y pues qué consejos nos dan a mí y pues a todos los que hacen parte de esta comunidad. Entonces ya saben, no se les olvide suscribirse, nos vemos en un próximo video y hasta luego.